de parte del Señor a llevarnos una palabra edificante para todos ustedes. Aquí con mi hermana Estefanía Conrado y este servidor Josué Marimón. Estaremos tocando un tema del Espíritu Santo, todo lo que es referente al Espíritu Santo. Esperamos que este video sea de bendición para todas las personas que lo van a ver. Amén, amén. Estefanía, preséntese ahí ante el público. Mucho gusto a todos los que nos escuchan. Mi nombre es Estefanía Conrado, servidora del Señor Jesucristo y dispuesta para su servicio cada vez que el Señor lo permite. Amén, gloria a Dios. Eso es lo más importante en esta época. Es muy esencial eso, la disposición, porque hay mucha gente preparada, pero muchos no están disponibles. Entonces Amén. El Señor viene a buscar para usar a los disponibles. Amén, amén. Entonces, mi hermana Stephanie, ¿por dónde empezamos? El tema del Espíritu Santo es bastante extenso. Bastante. Vamos a estar leyendo inicialmente un versículo de la Biblia, amén. Amén. Porque sabemos que todo lo que el Espíritu Santo quiere hablar a nuestras vidas, el Señor quiere hablar a nuestras vidas, inicialmente nos tenemos que basar en la palabra y Amén. Filtrarlo por medio de la palabra, amén. Entonces, así es. Un versículo que habla acerca del tema que vamos a tocar en esta tarde es Efesios capítulo 4. Gloria a Dios. Efesios capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 21. Dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia, santidad y la verdad. Amén. Amén. Aquí la palabra de Dios nos está hablando, primeramente, que tenemos que despojarnos de nuestra pasada manera de vivir, y en el versículo 23 dice que nos tenemos que renovar en el espíritu de vuestra mente, amén. Amén. Enseñándonos primeramente que para nosotros ser renovados en el Señor y ser renovados en el Espíritu Santo, primeramente tenemos que despojarnos y tenemos que renovar nuestros pensamientos y nuestra mente, amén. Amén. ¿Cómo renueva uno los pensamientos? O sea, ¿cómo se inicia uno a renovar los pensamientos? Que uno diga, bueno, hoy decido cambiar mi vida, hoy decido cambiar estos movimientos de hombro, hoy decido cambiar mi forma de vivir y mi forma de pensar. ¿Cómo comienza uno? Bueno, inicialmente, según la palabra nos enseña primeramente que el Señor es quien produce el querer como el hacer. Así es. Él es el que produce en nosotros el deseo y el querer, porque no es que nosotros amamos al Señor primero, sino que el Señor nos amó a nosotros primero, ¿verdad? Entonces quiere decir que el mismo Señor es quien produce en nosotros ese deseo y produce en nosotros, digamos, ese interés por ser renovados y por cambiar nuestros pensamientos, pero nosotros también tomamos decisiones en nuestra vida. La Biblia dice que del hombre es la disposición del corazón, pero de Jehová es la respuesta. Exacto. ¿Verdad? Entonces nosotros disponemos nuestro corazón a ser transformados, a ser renovados, pero la respuesta viene de parte de Dios. Una de las maneras que yo pienso que nosotros empezamos a ser renovados, Josué, es cuando nosotros decidimos entregar una vida al Señor. No me refiero a entregar una vida al Señor solamente con decir yo voy a ser cristiano, yo me voy a convertir al Señor, sino entregar todo lo que hay en nosotros. Eso que hay en nosotros se va entregando poco a poco. Exacto. Mediante la oración, mediante la lectura de la palabra. Nosotros no podemos renovar nuestros pensamientos en el Espíritu si no leemos, ¿verdad? Amén. Porque la Biblia es la que nos enseña, la palabra de Dios la que nos enseña cómo es la manera de vivir de nosotros
los siervos de Dios, de nosotros los Exacto. cristianos, y que eso va a ser fortalecido mediante la oración, mediante la entrega al Espíritu de Dios. Yo me preguntaba, bueno, me he preguntado por muchos años, y yo creo que el Señor con el tiempo nos va dando, digamos, la respuesta a nuestras preguntas, nos va dando la respuesta a nuestras, bueno, más que todo a nuestras preguntas. Y yo decía, hay personas, o habemos personas muchas veces, que oramos, incluyo porque hay que incluirnos a todos, Exacto. ¿verdad? Pero que oramos, que leemos, que muchas veces se habla en lengua dentro de la iglesia y todo eso. Pero una vez la persona sale de la congregación, una vez estamos en nuestras casas, venimos a hacer lo mismo. Entonces, mi pregunta es, o siempre ha sido, ¿por qué? Si es una persona de oración, si es una persona de pronto de lectura, o una persona que dentro de la congregación se muestra como una persona que realmente es un siervo de Dios. ¿Sabes qué sucede ahí? Lo que sucede ahí es que a mí no me sorprende alguien que hable en lengua, ni alguien que dance, ni alguien que supuestamente profetice. Porque hay mucha gente que está fluyendo en dones, pero la presencia de Dios hace rato no está ahí. Entonces, el don de lengua, tú sabes que los dones son irrevocables. Alguien puede hablar en lengua, alguien puede danzar, pero lo está haciendo en Dios. Hay mucha gente que habla en lenguas satánicas, otros hablan lenguas mecánicas. Y si tú no tienes el discernimiento que te lo da el Espíritu Santo de Dios, te pueden fácilmente confundir. Otra cosa es que hay personas que no le han entregado el total de sus áreas al Señor. Entonces, ¿qué pasa? Es como si tú tienes 4 cuartos y tú contratas a alguien que te haga una limpieza. O sea, tú le dices, tú nada más me vas a limpiar 3 cuartos y el último cuarto, eso no me lo toques. Siempre barren y limpian los demás, barren y limpian los demás. Llega un momento en que ese último cuarto que no se toca, que no se limpia, que no se abre, se va a llenar de telaraña, de polvo, van a salir animales, se va a generar una inmundicia, y así pasa en nuestras vidas. Le damos cierta parte el control a Dios de nuestras vidas, pero hay un espacecito que no se lo entregamos, y ese espacecito es donde, como el caballo de Troya, en ese espacecito es donde vamos a hacer como que el diablo va a querer meterse por ahí para que nuestro actuar siempre sea contrario a lo que estamos demostrando en otros lugares. Amén. Y eso no es que la persona no se dé cuenta, las personas sí se dan cuenta, pero hay personas que no quieren entregar esa área. Muchos son el carácter, su área es que son muy coquetos, y lo saben que son coquetos, y otros saben que están luchando con el carácter. Otros son el ámbito de la mentira. Hay gente cristiana que miente porque sí, así con una facilidad. Y el Espíritu Santo sí le redarguye, Stephanie, pero ellos hacen caso omiso. Porque mira, yo te pongo de ejemplo, yo cuando voy hacia un semáforo, el semáforo se va a cambiar rojo, y enseguida siento en el Espíritu que, hey, no te lo hueles. Y si me lo huelo me siento mal. Entonces, si el Espíritu Santo tiene cuidado de esas cosas que son para uno pequeñas, mínimas, ¿cómo Él no va a tener presente y en cuenta de apercibirte de cosas que son más grandes y de cosas que te pueden llevar a algo también, a una caída, a una inmoralidad? Siempre el Espíritu Santo va a estar hablando, pero es que hay gente que hace caso omiso, ¿cierto? Así es. Yo digo que yo algo que he aprendido pues en este caminar del Señor, Josué, es que el Espíritu Santo es sabemos que es una persona, ¿verdad? Exacto, tiene atributos de persona. Pero el Espíritu Santo es bastante, el Espíritu Santo le gusta que lo amen. A veces estamos porque nos acostumbramos a estar dentro de una comunidad, dentro de una congregación, pero no tenemos intimidad con el Espíritu Santo. Exacto. Porque una cosa es tener de pronto un espacio, o de pronto creemos que estamos bien delante del Espíritu Santo porque oramos, porque servimos en la iglesia, porque hablamos en lengua,
pero realmente sí estamos teniendo una intimidad con Él. Exacto, si realmente lo Y estás esa conociendo. intimidad va más allá de pronto de que Exacto. yo tengo un horario de oración. Con esto no estoy diciendo que no tenemos que tener ese espacio de oración, sino que estoy diciendo que la relación con el Espíritu Santo va más allá. Algo que a mí siempre me quedó en mi mente acerca de una mujer que es muy conocida en nuestro, digamos que en este mundo del evangelio, en el espíritu, y esta mujer es Kathryn Kuhlman. Yo recuerdo que a mí me gusta ver mucho los videos de ella, O sea, era una unción entrevistas de ella, sí, terrible. una unción terrible. Y ella decía algo. A ella un hombre la entrevistó. Un periodista le dijo: si usted está tan ocupada en el ministerio, ¿cuál es el espacio que usted tiene para orar? ¿Y cuál es el espacio que usted tiene para tener ese tiempo con Dios para que se manifieste todos estos milagros y esto que ella manifestaba en el altar? Y ella dijo algo que es basado a lo que la Biblia dice. La Biblia nos enseña que nosotros tenemos que orar sin cesar, ¿verdad? Y uno dice, orar sin cesar, ¿cómo? Si nosotros tenemos otras cosas que hacer en el día. Por ejemplo, tenemos que trabajar, tenemos que hacer cosas en nuestros hogares y todo esto, ¿cómo yo voy a orar sin cesar? A lo que Kathryn Kuhlman respondió: si todo lo que el Espíritu Santo manifiesta mientras yo estoy ministrando se basara en mi tiempo de oración y en el tiempo en que yo le pudiese dar a Él, entonces no tendría ningún sentido. Ella dice, mi tiempo con el Espíritu Santo es todo el tiempo. Exacto. 24/7. O sea, ella decía, no es posible que yo voy a atribuir todo lo que el Espíritu Santo hace en un altar porque yo oré. Exacto. Porque yo estuve tengo un horario de oración. Porque si yo, por ejemplo, oro todos los días a tal hora y un día no lo hice, ese día el Señor no me va a usar porque ese día no lo hizo. No. ¿Por qué? Porque su vida constantemente estaba en conexión con el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que nosotros más, con esto no estoy evadiendo que nosotros tengamos tiempo, porque la Biblia dice, cerrada la puerta, nosotros estemos en el secreto con el Señor. Y tenemos que hacerlo literal, o sea, tenemos que entrar a nuestro lugar de oración, a nuestra habitación, a nuestra sala donde nosotros tengamos nuestro altar, a hablar con Él. Pero más que eso, mi vida sí está siendo un altar para Dios, sí está siendo un tiempo de oración 24/7 para Dios. Así es. Sí estoy en comunicación, mi espíritu constantemente con Dios, y eso no se basa a que de pronto todo el tiempo yo estoy de pronto en mi mente, Señor esto, Señor lo otro. No, a veces estamos simplemente en el silencio, nuestra mente está en el silencio, estamos en quietud en nuestros pensamientos, en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestra vida, y aún así el Espíritu Santo está en conexión con nosotros. Exacto. ¿Verdad? Y esto es algo que yo he entendido en el Señor. Podemos estar en conexión con Dios en cualquier lugar. Nosotros ahora mismo estamos hablando del Señor, ¿verdad? Podemos estar en conexión con Dios, pero también está la posibilidad que estemos sirviéndole al Espíritu Santo en este momento y no estemos en conexión con Él. Exacto. ¿Verdad? Entonces, el poder del Espíritu Santo se manifiesta cuando nosotros realmente tenemos una conexión con Él en todo lo que hacemos, que todos nuestros pensamientos estén basados en Él. Y es por eso la pregunta que te comentaba que me hacía en algún momento de mi vida, y con el tiempo pude hallar la respuesta, y precisamente la respuesta es esto, lo que estamos hablando, ¿verdad? Porque no es servir, no es ministrar, no es hablar en lenguas, sino es si estoy viviendo una vida con Dios todo el tiempo, que todo lo que yo voy a hacer, lo voy a hacer basado al Señor. Señor, esto te agrada, Espíritu Santo esto, Espíritu Santo lo otro. Exacto. O sea, teniendo una continua relación con Él. Yo recuerdo que llegó un tiempo de mi vida
que no había necesidad de pronto en un momento de ministración o quizás en un momento normal, de yo decirle, Señor, necesito entrar a tu presencia, yo tócame, quiero sentirte. Ya llega un tiempo en el que tú, con el hecho de decirle, Señor, aquí estoy, la presencia llega. Ajá. Porque ya tienes un libre acceso. Exacto. La Biblia dice que cuando Jesús muere en la cruz, el velo del templo se rasgó, ¿verdad? El velo del templo se rasgó, dándonos libre acceso a la presencia de Dios. Así es. Libre acceso, ¿por qué? Porque podemos ahora clamar, podemos ahora orar, ya tenemos esa libertad que no se tenía en aquellos tiempos. Pero muchas veces estamos dentro del Evangelio y tenemos ese conocimiento de que el Señor Jesús, cuando murió, el velo del templo se rasgó, pero muchas veces no tenemos libre acceso a la presencia de Dios. Así es. Muchas veces tenemos, para poder yo llegar a sentir la presencia, para poder llegar a romper los cielos, a llegar al Señor, muchas veces nos da batalla, ¿verdad? Tenemos que romper Así es. el velo, el impedimento, ¿verdad? Que nos permite entrar al acceso con el Espíritu Santo. Y eso es majestuoso cuando ya llega un momento en el que empezamos en cualquier momento de mi vida yo puedo llegar a Dios, medio decirle algo al Espíritu y el Espíritu inmediatamente te habla, el Espíritu inmediatamente está allí. Esa es la gran diferencia con muchas personas, y yo en un tiempo en mi vida sentí de que cuando yo le contaba eso a las personas les causaba como fastidio, porque yo le decía, yo le pregunto al Señor algo y Él me lo contesta rápido, y la gente así, la gente me decía, pero ¿cómo así que Él te contesta rápido si yo le clamo, si yo lo busco, si yo lo ayuno? Y Él a veces me demora en contestar. Y yo, bueno, esa es la experiencia que yo he tenido con Él. Y lo que sucede en mi vida es que, ¿qué estoy haciendo yo diferente? Yo le doy exclusividad a Él, al Espíritu. Cuando yo le doy la exclusividad a Él, que Él va por encima de todo humanamente acá, Él también me da exclusividad a mí. Entonces, ¿qué pasa? Tú te dispones, ponle tú que tú dices, hoy voy a buscar al Señor de 4 a 6 de la tarde. De 4 a 6 de la tarde. Y a ti no ha llegado porque, como te decía ahorita, siempre hay oposición por lo de Dios. Llega una visita a las 4, pero ya tú ya separado ese tiempo con anterioridad para el Señor, ¿verdad? Si tú vienes y atiendes la visita, que sería terrenalmente lo normal, estás desplazando al Espíritu Santo, ¿verdad? Pero si tú vienes y tú le dices a la visita, no, lo que pasa es que yo este tiempo de 4 a 6 yo se lo doy a al Señor. Si quieren me esperan aquí, o si quieren vienen después de 6, yo los puedo atender. Y te metes en intimidad con el Señor. ¿Qué sucede? Él está viendo eso. Y cuando tú le comienzas a preguntar, cuando tú le pidas algo, cuando tú pidas una dirección, vea eso, la respuesta te va a ser así. Porque cada vez que le damos exclusividad, cada vez que le damos al primer puesto a Él, eso se ve retribuido en nuestras vidas. ¿Qué sucede con las personas? Que a veces, Stephanie, creen que el sacrificio va a ser más importante que la obediencia. Y yo les digo, ven acá, tú puedes hacer 40 días de ayuno, pero si a ti el pastor te da una orden, o el Espíritu Santo te da una orden que hagas algo y no lo haces, ¿de qué te sirvió ayunar todo eso si jamás va a ser más importante un sacrificio que la obediencia? El Espíritu Santo a veces nos manda a hacer mandados incómodos y tareas complejas. Nos manda a dar mensajes que confrontan, que quizás esa persona de pronto hasta no nos vuelva a hablar en la vida, pero fue una tarea que nos mandó el Espíritu Santo. Cuando tú no lo haces, Él va a buscar otro, y entonces después esa persona va a decir, Señor, háblame, Señor, dame palabra. Sí se la puede dar, pero ya no estás en su lista como de prioridad para hacer el mandado. Entonces, por eso es que Dios a unas personas les contesta más rápido que a otras. Así es. Porque Él le gusta eso. Mira, Él sabe todo de nosotros, Stephanie. Sabe todo de nosotros, pero a Él le gusta que cuando estemos así como tú decías, orando constantemente, que uno va caminando, uno va orando, uno de pronto va manejando el taxi o el carro o la moto, y tú llevas ahí Espíritu Santo comentándole tu día, comentándole que tú quieres hacer un proyecto, pero qué piensa Él.
Exacto. Mira, él lo sabe todo, pero a él le gusta que le hagan partícipe. Preguntándole, o sea, bueno, yo he tenido esa experiencia o sea, de preguntarle cosas, qué debo hacer en tal situación o qué debo hacer en esto. Yo tuve una experiencia el año pasado, no, el año antes pasado, no recuerdo bien si fue o a finales del año antes pasado o a inicio del año pasado. Yo estaba trabajando y recuerdo que el jefe de yo trabajaba era una persona bastante, o es una persona bastante complicada. Si de pronto las cosas se hacían como debían ser, pero no se hacían como él quería, de pronto a él no le agradaba, ¿verdad? Y yo recuerdo que yo iba a pasarle unas facturas para pagar. Y teníamos que tener un orden de cómo se pasaban las facturas. Yo recuerdo que a mí me entregaban las facturas en un paquete y me entregaban un cuaderno donde firmábamos las facturas recibidas. Yo recibí el cuaderno para firmar, recibí el paquete de facturas y todo esto. Y yo recuerdo que estando ahí en el escritorio el Señor me dijo, el Espíritu Santo me dijo, o sea, literal, yo sentí que Él me dijo, revisa la factura. La factura que yo había firmado en el cuaderno tenía el mismo valor de la factura que yo tenía física, era del mismo proveedor y todo. Y esa factura ya se había pagado, ya yo era para hacerle el egreso, el comprobante de egreso para ya archivarle y manejar mi contabilidad como era. Y yo sentí que el Señor me dice, revisa la factura. Y yo me quedé así. Pero en el momento no. Uno piensa que son cosas de uno. Son cosas de uno, no le presté mucha atención, medio miré y nuevamente sentí que el Señor me dijo, revisa la factura. Cuando yo voy a mirar el comprobante de pago donde están todas las facturas, yo miro las facturas que están abajo y veo que todas las facturas tienen el valor, coinciden, el proveedor, todo. Y el Señor me dice, revisa tal factura, o sea, ya fue más específico. Más explícito. Revisa la factura tal. Cuando yo hago así, miro la factura y veo por debajo el comprobante y todo, reviso, me doy cuenta que esa factura que habían pagado, o sea, el comprobante de pago que ellos tenían del soporte del banco no correspondía a la factura. Imagínate. Lo que iba a acarrear que esa factura yo la archivara, yo la descargara de mi contabilidad y después ellos iban a estar buscándola para pagar. Y cuando él no encontraba una factura para pago, pasaba algo por el estilo, ese señor se molestaba. Y yo me quedé como que, Señor, o sea, siempre y cuando nosotros incluyamos al Espíritu Santo hasta en lo más mínimo en nuestro trabajo, en lo que sea, Él va a estar, Él va a hablar. ¿Verdad? He tenido muchas experiencias en las que Él me ha hablado sobre algo y he visto inmediatamente, digo, ¿qué tal que no hubiese obedecido a lo que, exacto, a lo que Él... Es que Él siempre está hablando. Hay gente que dice, por eso se lo escuché al profeta Diony Baez. Él decía, la gente quiere que uno le diga cómo escuchar al Espíritu Santo. Dios siempre está hablando. ¿Qué tienes que tú decirle al Espíritu? Hey, Espíritu Santo, enséñame a oírte. Porque Él siempre está hablando. O sea, el problema no es el Espíritu, no es que el Espíritu Santo no hable. Él siempre está hablando. El problema somos nosotros, que muchas veces no escuchamos o escuchamos y hacemos caso omiso. Si tú hubieses hecho caso omiso, eso iba a ser un chicharrón. O no reconocemos eso iba a ser un la chicharrón. Voz del Espíritu Santo, porque a veces el Espíritu nos habla y nosotros creemos que somos nosotros mismos que nos estamos ¿Sabes hablando? cómo yo identifico que no soy yo? Cuando en mi mente no estaba eso. O sea, que yo humanamente no hubiese podido pensar eso. Yo enseguida identifico que es el Espíritu Santo. Eso también
Hay gente que se le dificulta porque, sí, tú sabes que Satanás manda sus dardos y manda también como hablando en primera persona. Habla el espíritu y habla tu ser, ¿verdad? Entonces, ¿cómo identifico yo? ¿A qué me lleva la voz? La voz de Satanás siempre va a llevar a confusión, Así a vanagloria, a exaltación, a lo que es Él. La voz del Espíritu Santo va a llevar siempre a rectitud, a pureza, va a llevar a edificar. Y la voz de nosotros va a llevar también como, como a veces como a enaltecerte y a darte un poquito como que, no, ese fui yo, o sea, como a robarte la gloria, ¿sí me hago entender? Entonces, así es como cuando tú estás ministrando y tú te viene información de alguien, tú rápidamente tienes que filtrar a qué me está llevando esta palabra. A una edificación de la persona y una restauración, esa es la voz de Dios. ¿A qué me está llevando? A una exaltación. Hay gente que tiene tanto deseo de profetizar o de darle una palabra a alguien que se inventa una palabra. Dice, no, el Espíritu Santo, no es el Espíritu Santo, fuiste tú, porque tú tienes ese deseo de dar una palabra. Yo siempre digo, si hay 10 personas, Stephanie, y el Espíritu Santo me da palabra para 9, y a ese 10 no me da palabra, yo no tengo por qué inventársela, ¿cierto? Así es. No, que se va a sentir mal, pero es que el Espíritu Santo no me está diciendo nada de esa persona. Así es. Sí, ve. Y entonces, ya cuando tú le das a una persona, a una palabra de parte de ti, ya ahí ya estás No, no escuchando al Espíritu Santo. y podemos errar en lo que decimos. Y podemos contritar al Espíritu Santo porque Así estamos diciendo algo que Él no nos manda a decir. Hay que tener cuidado cuando decimos, Dios me dijo y Dios te dice así. Sí, porque muchas veces puede ser nuestro deseo de profetizarle a alguien. Hay que tener cuidado. Sí, Así es. y entonces, facilito cómo diferenciamos la voz del Espíritu. ¿A qué me lleva? Aquí, ¿A qué te llevaba esa palabra que Él te estaba diciendo? Revisa la factura. ¿A qué te llevaba? A no cometer un error. a no cometer un error, exacto. Así es. El Espíritu Santo es maravilloso. Yo creo que si de verdad nosotros nos interesaríamos más en Él. Yo recuerdo un año que una amiga me recomendó un libro. Te lo recomiendo. Yo me lo escuché en audiolibro. El libro se llama Preparémonos para la guerra. Es un libro de guerra espiritual. El que lo vaya a leer tiene que prepararse antes de leerlo porque sí, de verdad vienen bastantes ataques Se levantan en medio de la todos los lectura del libro, sí. Ahí fue cuando yo entendí 100% cuando el Espíritu Santo hablaba a mi vida, porque yo sí lo escuchaba muchas veces y en algunas ocasiones escuchaba, obedecía, en otras creía que era yo. Y cuando yo me estaba escuchando el audiolibro, el libro habla de una mujer que ella estuvo operando en el mundo del satanismo. El libro fue escrito por dos mujeres. Una de ellas era una doctora que era cristiana, quien ayudó a la otra a salir del mundo del satanismo. La que estaba en ese mundo, ella dijo que cuando ella hizo ese pacto con el enemigo en ese mundo, dentro de ella llegaron muchos espíritus entraron a su cuerpo, pero hubo un espíritu, y ella menciona el nombre, me lo voy a reservar en este momento. Ella habló de un espíritu que entró dentro de ella, que era el espíritu principal que la guiaba. Y ella decía que ese espíritu se comunicaba con ella directamente. Era el que le decía para dónde iban a ir, qué iban a hacer. O sea, haciendo las veces como un Espíritu Santo. Exacto. Y ella decía, o sea, en el audiolibro ella hablaba muy específico de la forma en la que ese espíritu le hablaba. Y ella decía que le hablaba dentro de ella por medio de sus pensamientos. Y yo decía, wow, el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Así es. Y habla por medio de nuestros pensamientos. Es por eso que leímos también esto, que tenemos que renovar nuestra mente. Porque si yo no renuevo mi mente, ¿qué es lo que va a hablar a mis pensamientos? Exacto. La carne, el mundo y Satanás. Claro. Pero si mi mente está renovada en el Señor, si mi mente está renovada en el Espíritu Así Santo, es. si yo renuevo mis pensamientos,
¿quién es el que va a hablar a mi mente y a su vez en todo mi cuerpo, a toda mi vida? El Espíritu Santo, ¿verdad? Porque, mira, yo, Josué, el domingo pasado, yo estaba dormida y yo me desperté, íbamos para la escuela dominical. Recordé muy temprano, cuando yo estoy así y yo sentía que en mi mente me hablaban. Yo estaba dormida, pero yo sentía que en mi mente me hablaban. Cuando yo aún abro mis ojos, mi mente estaba hablando y repetía una y otra vez estas palabras. Me decía, yo no estoy buscando vasos llenos, yo necesito vasos vacíos. Me decían esa palabra y me decían, no puede en un mismo corazón competir dos voluntades. Tremendo. Y yo me desperté y yo le dije a mi esposo, yo le dije, el Espíritu Santo me estaba diciendo esto mientras yo dormía. En la Biblia, en el libro de los Salmos, David dijo que por las noches el mismo Dios era quien educaba su conciencia, ¿verdad? O sea, el Señor en las noches, cuando tú tienes tu pensamiento renovado, cuando lo tienes conectado directamente con Él, aun cuando tú duermes, Él educa tu conciencia. Es que tu espíritu vela. Y nosotros estamos descansando, pero el Espíritu está velando, está intercediendo por nosotros y todo. Y el Señor en mi pensamiento me decía, estoy buscando un vaso vacío. No puede en un mismo corazón competir dos voluntades. O es mi voluntad o es la voluntad de Dios. Y yo le decía, Señor, ayúdame a que mi voluntad muera, para que pueda crecer la voluntad tuya. ¿Por qué? Porque el Señor, o sea, nosotros tenemos, mira, Josué, esto del Evangelio es tan tremendo porque yo tuve esa temporada también. Independientemente de ser hombres y mujeres de Dios, muchas veces llegamos a tener esas temporadas en las que nuestra propia voluntad compite y empezamos a desear cosas de este mundo. Ahí es donde viene el error. Ya empezamos a desear, y quizás no son ni cosas malas, quizás son cosas buenas. Por ejemplo, ser exitoso profesionalmente, eso no es malo, eso es bueno. Ser bendecido, prosperado, no es malo ser un hombre o una mujer prosperada. Me hace acordar esa parte a Pablo cuando iba a ir a predicar en un lugar y no era malo. Iba a predicar, ¿verdad? Iba a llevar la palabra de Dios, pero el Espíritu, esa no era la voluntad del Espíritu. No era la voluntad. Y le tocó devolverse. Entonces, ayer, me acuerdo ahora que estamos hablando, y esto me lleva a lo que Vanessa hablaba ayer en la prédica. Ella decía que el propósito de nuestra vida no es lo que nosotros muchas veces creemos, ¿verdad? El propósito de Dios para nosotros es única y exclusivamente la salvación. Y la salvación de nosotros y de las personas que nos rodean, de las almas, ¿verdad? Amén. Con esto no estoy, como dice Vanessa, no estoy evadiendo el hecho de que tú quieras alcanzar cosas, ¿verdad? Dios sí te las permite obtener. Exacto. Pero que tu voluntad no sobrepase a la voluntad de Dios. Que tu vaso esté vacío para que el Señor lo llene, para que el Espíritu Santo lo llene, para que puedas estar dispuesto a lo que Él ha designado para ti. Vea, por ejemplo, yo soy profesional, soy contadora. Una vez me gradué de mi profesión, mi deseo ha sido ser exitosa profesionalmente, ganar bien en cuanto a con mi profesión, ganar bien, tener estabilidad económica, darle a mis hijos lo mejor, darles unos buenos estudios. Son deseos que nosotros tenemos en este mundo, ¿verdad? Y que no son malos. Pero si el Señor me dice, yo necesito que tú dejes todo esto por mí. Y mira que en la vigilia que hicimos la otra vez, el evangelista Víctor Jiménez te dio una palabra. Amén. Que él te estaba demandando tiempo. Y mira que después vino y te anunciaron como líder de jóvenes. Así es. Sí, y mira que, no sé, yo lo he visto y lo he sentido así, no sé si me equivoco, pero te he visto que has salido a predicar a más lugares. Así Entonces es. el Señor demandándote de tiempo. Así es. Y yo
sé que el Señor bendice y Él le gusta ver a sus hijos bien, pero hay que preguntarle al Señor qué es lo que tú quieres para mí en esta temporada, porque tenemos que tener un equilibrio, ¿cierto? Ni darnos mucho a las cosas que nosotros queramos, ni, por ejemplo, como tú decías ahorita, de que a la gente que sirve pero no están conectados con Dios. O sea, tiene que haber un equilibrio, Así es. porque si nos enfocamos mucho por un lado, hay problemas. Si nos enfocamos mucho en servir y no estar conectados con Él, también hay problemas. Entonces, eso que tú tienes también lo tiene una chica en la iglesia. Y ella dice, yo quiero ser nombrada por el Estado, por el gobierno, yo quiero ser nombrada. Y ella está bregando y está luchando y va para adelante con eso, pero yo Por eso, me han dado ganas de decirle, ven acá, lo que pasa, detenerse y decirle, lo ven que acá. pasa es que Si será que eso es lo que quiere el Espíritu. exacto, lo que pasa es que, o sea, lo que el espíritu no se equivoca, lo que él me decía, no pueden dos voluntades competir en un mismo Exacto. corazón. O sea, ¿por qué? Porque está la voluntad de nosotros humanamente Exacto. y nuestra voluntad humana también está, digamos, basada a los principios bíblicos, ¿verdad? Porque la voluntad humana que yo tengo no es mala, ¿verdad? Exacto. Pero hay una voluntad que sobrepasa mi voluntad, que es la voluntad Y de que Dios, es el que lo conoce todo. ¿verdad? Entonces, ¿para qué el Señor me trajo a este mundo? ¿Cuál es el propósito de Él conmigo en este mundo? Exacto. El cual debe cumplirse y que no puede estar compitiendo la voluntad mía con la voluntad Exacto, de Dios. porque siempre va a haber una lucha ahí. Exacto, entonces yo creo que cada quien tiene como una experiencia personal con el Espíritu Santo, con el Señor. Y no quiere decir que todas las personas están llamadas para lo mismo. Eso lo he entendido yo también, Exacto. el Señor me lo ha dado a entender. Hay personas que de pronto son exitosos profesionalmente y está bien, son exitosos en sus hogares, en su familia, en todo. Con esto no estoy diciendo que Dios no te va a hacer exitoso en tus proyectos también terrenales, pero hay personas que de pronto están en la congregación, están sirviendo, están siendo exitosos en lo suyo y están en la perfecta voluntad de Dios. Es. ¿Por qué? Porque de pronto su propósito en esta tierra tiene, digamos, cierto nivel, ¿verdad? Pero hay otras personas que Dios las ha escogido con un llamado especial, con un nivel especial, les ha dado una asignación especial y que es necesario ese tipo de personas en rendir a Dios lo que tienen que rendir. Y yo le compartí esto a una amiga, yo le decía, no es fácil. Amén. Muchos ven a los grandes predicadores ser usados por Dios y queremos muchas veces ser como ellos, pero si te has preguntado lo difícil que es estar en ese nivel. ¿Tú estás dispuesto a pagar ese precio? Estás dispuesta a pagar ese precio. Y nuevamente vuelvo a esta gran mujer, Kathryn Kuhlman. Me estaba viendo también un video de ella hablaba sobre ella misma. Ella decía, no miren, el título era No miren a Kathryn Kuhlman, porque ella decía que muchas veces las personas tendían a endiosarla o a seguirle. así como Moisés, que intentaron endiosarlo también. Entonces ella decía que no lo miraran. Y ella decía, yo soy una persona tal cual como lo son ustedes. Yo también tengo sentimientos, yo también tengo emociones, yo también tengo momentos de flaqueza, yo también soy una persona normal. Exacto. Pero ella decía, la diferencia es el precio que se ha pagado. Y ella decía algo que a mí me sonaba mucho, y es que esta mujer, o sea, yo puedo ver que ella era muy profunda en Dios, muy profunda en el Espíritu Santo, porque ella decía que el Espíritu Santo, o sea, el precio que ella tiene que pagar es bastante alto. Ella decía, me tocó dejar mis propios proyectos. Exacto. Cuando yo me bajo de un altar, muchas veces estoy sola. Cuando me bajo de un altar, estoy en un altar rodeada de multitudes. Y cuando llego a mi habitación, no hay nadie. Me ha tocado pagar un precio muy alto. Y ella comentaba que en una entrevista que le hacían, ella decía,
a ella le preguntaron, ¿qué consejo le puedes dar a una mujer, a las mujeres que quieren ser predicadoras? Y ella decía, el consejo que yo les puedo dar es que si no han sido llamadas por Dios, no lo sean. Y es contradictorio, ¿verdad? Porque ¿cómo tú le vas a decir a mujeres que desean predicar que si no han sido llamadas 100%, si no están seguras, no sean predicadoras? Exacto. Y ella decía, porque el precio que se paga para llegar a ser una gran predicadora, a ser una Kathryn Kuhlman que todo el mundo ve, es un precio demasiado alto. Y ella decía, ser un profesional tienes que pagar un precio. Para ser un gran empleado tienes que pagar un precio. Para hacer esto tienes que pagar un precio. Para hacer cualquier cosa, todo en esta vida se tiene que pagar un precio. Pero ella decía, no hay un precio más alto en este mundo que se pague que sea ser un servidor del Señor. Exacto. A tiempo completo, en los niveles en los que esa mujer estaba, ¿verdad? Porque les toca enfrentar soledad, les toca enfrentar momentos en el que te toca dejar muchas cosas, muchas amistades. Mira, hay que cuidar la atmósfera. El Señor me hablaba mucho de esto, cuida tu atmósfera. Y no es fácil cuidar la atmósfera cuando tú llegas a tener una atmósfera con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque muchas veces llegamos al Señor, estamos con el Espíritu, somos ministrados por Él, pero después luego viene alguien, nos sentamos a hablar con esa persona y la atmósfera se rompe. Te descarga. ¿Verdad? Lo que pasa es que está llena de todo lo que Dios te dio. Eso en estos días se lo recalcaba a alguien, y es, nosotros no estamos para dejar entrar a todo el mundo a nuestro círculo. Y no es que uno sea el más ungido ni nada de eso, sino es que es real. Hay gente que tú estás llena de Dios, acabas tú de orar, Stephanie, y viene a contarte chismes, o a contarte problemas, o indisponerte con otra persona. Tú sientes que te drena, o la persona que siempre vive en queja, eso tú sientes que te drena otra vez, sientes como que ya otra vez me vació lo que tenía de Dios, la atmósfera cambió, no se siente especial en ese momento. No, entonces, ¿qué sucede? Llega un punto en nuestra vida en que nosotros comenzamos a seleccionar. Tristemente es así, pero es lo mejor para nuestra vida espiritual. Y hasta eso es un precio que pagas. Claro que sí. Porque eso que muchas veces trae, que una persona murmure de ti. Claro. Que la persona empiece piense que eres altivo, que pienses que tú te crees el más espiritual. No, simplemente hay que ser celoso con la atmósfera. Hay lugares donde se mueve una atmósfera de Dios. Exacto. Como hay lugares donde no. Hay lugares donde podemos ir y otros lugares donde no podemos ir. Exacto. Y hay gente que no lo va a entender y tampoco se lo vamos a explicar, Stephanie. Así es. Mira, hay lugares donde no hay necesidad de que que sea una discoteca o que haya música, pueden haber lugares tranquilos, pero no es la atmósfera. O sea, allí se interrumpe la atmósfera, se interrumpe la conexión, ¿verdad? Entonces, el Señor a mí en estos días, eso fue hace como una semana en la que había estado en su presencia, había estado en oración, había estado en las madrugadas con Dios, en el día, alabando, glorificando el nombre del Señor, con las puertas cerradas, las cortinas cerradas. Pero resulta que llegó una persona, me senté a hablar con ella, hablamos, conversamos, y normal, no pasó, o sea, lo sentí normal, pero cuando ya entré, esa persona se fue, yo entré a mi cuarto y yo sentí al Señor que me dijo, tienes que cuidar la atmósfera. Y yo me quedé como que, ¿qué? O sea, ¿qué pasó aquí? Y el Señor me decía, tienes que cuidar la atmósfera, interrumpiste la atmósfera. Y yo le dije, Señor, perdóname porque a veces lo que hacemos en una noche de oración, en una mañana se puede derrumbar. En 5 minutos. En 5 minutos, en un instante. Así es. Se puede derrumbar, ¿verdad? Entonces, el Señor me decía, cuida eso, cuida la atmósfera, o sea, y es impresionante porque esto no se adquiere de hoy para mañana. No es que yo hoy voy a decir, bueno, yo voy a cuidar mi atmósfera, yo voy a vivir en niveles, yo voy a vivir en esto. No, esto se va ganando de poquito, se va trayendo, el Espíritu Santo empieza a hablarnos, el Espíritu Santo empieza a enseñarnos, digamos que es un proceso. Y sabes que
y sabes que te va a costar, o sea, volver otra vez a crear esa atmósfera. Y cada vez que tú pierdes como ese momento y como que te vacías de lo que Dios te dio y vuelves otra vez a tratar de llenarte, que te cuesta otra vez conectarte, tú dices, no, eso me está costando bastante conectarme con Él, voy a cuidarlo más, y ahí es donde tú comienzas a decir, bueno, tal persona no puedo hablar, a tal lugar no puedo ir, no puedo hacer tal cosa, porque tienes que cuidar eso, tienes que cuidar lo que Dios te dio. Hay personas con las que no puedo mantener conversaciones más de 5 o 10 minutos. Así me pasa a mí, y no está mal, y no es altivez, es que hay que cuidar la atmósfera, hay que cuidar la atmósfera. La atmósfera del Espíritu Santo, vivir bajo esa atmósfera. Por eso es que yo lo veo de esta manera, por eso Él se manifestó como paloma, ¿cierto? Cuando estamos en el bautismo de Jesús. Y yo lo veo como es una paloma. Tú puedes ver una paloma ahí y ya está tranquila, ¿verdad? Pero cuando al mínimo ruido, al mínimo movimiento brusco, ella se va. Así es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Él está sobre nosotros, ¿verdad? Y estamos llenos de Él. Pero cualquier movimiento en falso, cualquier conversación indebida, cualquier lugar que no debemos ir y vamos, Él es como si se siente uno como que si lo abandonara uno, ¿cierto? Como si Él ya no estuviera ahí. Se contrista. Se contrista. Bueno, mi hermana Stephanie, ha sido un gozo enorme por acá estar compartiendo la palabra de Dios contigo. Este es el primer video de muchos que vamos a hacer. Amén, amén. ¿Oíste? Porque sé que tienes muchísimas experiencias en Dios, que el mundo tiene que conocerlo. Y yo sé que a través de este canal va a ser de bendición para todas esas personas. Amén. Así es. Dios te bendiga. Bendiciones. Despídase ahí de los Bendiciones seguidores. a todas las personas que nos escucharon en esta tarde. Les motivamos a tener una relación con el Señor, con el Espíritu Santo, que es lo más importante, ¿verdad? La Biblia dice que cuando el Señor Jesús vino a esta tierra y Él iba a partir, Él iba a ir nuevamente hacia su reino, Él dijo, no los dejaré solos, dejaré con ustedes al Espíritu Santo, al Consolador, ¿verdad? Y el Señor quiere que nosotros como siervos, como cristianos, conozcamos, ¿verdad? Entendamos, renovemos nuestra mente, nuestros pensamientos y podamos por fin comprender 100% quién es el Espíritu Santo en este mundo, en nuestras vidas, en esta tierra, ¿verdad? Cuando nosotros entendemos realmente quién es el Espíritu Santo, cómo es el Espíritu Santo, qué siente el Espíritu Santo, cómo se entristece, cómo se alegra, porque Él se alegra. O sea, el Espíritu Santo es maravilloso, es completo, ¿verdad? Cuando podemos entender eso, cuando lo podemos entender 100%, yo creo que en ese momento muchas cosas en la iglesia, no me refiero a la iglesia donde nos congregamos, sino en la iglesia en general, muchas cosas van a cambiar. Amén. ¿Verdad? Muchas cosas van a cambiar, muchas personas van a cambiar, incluso personas que son conocedoras de la palabra, bautizadas, ¿verdad? Van a cambiar también. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que nosotros tengamos una relación plena con Él. Y si nosotros no tenemos esa relación plena con el Espíritu Santo, lamentablemente podemos ser los mejores predicadores, podemos ser los mejores esto, los mejores, pero no, o sea, no se va a ver el resultado de las cosas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es todo, el Espíritu Santo es el que da los frutos, el Espíritu Santo es el que da los resultados. Amén. ¿Verdad? Los resultados no los tenemos por lo que sabemos, por lo cuán entendidos somos, no los tenemos porque somos inteligentes, porque somos profesionales. Los resultados se tienen porque el Espíritu Santo es quien hace que esos resultados se den, ¿verdad? Así. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? ¿Cuál es la motivación? Tratemos de acercarnos al Espíritu Santo, de conocerlo. Amén. ¿Verdad? De hablar con Él. Él se deja encontrar siempre y cuando haya un vaso que esté vacío. Así es. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, que Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Ha sido un placer estar con cada uno de ustedes. Ha sido un placer estar contigo, Josué. Amén. Gloria a Dios. Es de bendición este canal. Les invito a que le sigan este canal que es de bendición y que va a llegar muy lejos. Amén, va a llegar muy lejos en el Señor.
Entonces, Amén. Dios les bendiga. Bendiciones. Amén.